o preferencias de ese hijo. Seguro yo no le caigo bien. Recording in progress. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la asistencia aquí al espacio de la competencia orientar. Ya ustedes se encuentran en estos momentos en la fase de ejecución. Entonces, este encuentro también es para darles la bienvenida ya a esta parte de ejecución. Ya pues nos queda esta última fase ya para posterior pasar a la fase de evaluación. Sin embargo, pues son 2 trimestres de ejecución para que lo tengan también en cuenta. Y este es nuestro primer trimestre de la fase de ejecución, ¿listo? Entonces, ya pues para el otro año, pues básicamente que ya ustedes como ficha, pues se encontrarán también en la etapa productiva, ¿cierto? Entonces, justamente vamos a iniciar el día de hoy con esta sesión de la competencia orientar, ya con esta pequeña bienvenida para la fase de ejecución. Bien, entonces voy a mostrarles por aquí el cronograma, puntualmente pues en la competencia que voy a impartir, la cual es, como había mencionado, orientar. Entonces voy a socializarles un poco cómo está constituido el cronograma para que tengan un poco la visión del, por si de pronto no lo han tenido con las otras competencias. Listo, entonces para la competencia orientar eh, tenemos el siguiente resultado de aprendizaje, el cual es el resultado de aprendizaje número 4. Siempre guiémonos por el último número, ya que pues ahí hay un número larguísimo, pero siempre que de pronto se dirijan a algún instructor cuando vayan a decirle me falta por evaluar el rap, ojalá el 4 de orientar, y así digamos que nos ahorramos todo este numerito largo. Y para ese resultado tenemos el siguiente: guiar el proceso formativo con base en conocimientos, metodologías, estrategias y técnicas para el desarrollo de competencias políticas y procedimientos de la institución. Para este tenemos las siguientes evidencias, ¿cierto? El cual son 4 evidencias, pero ustedes saben que a medida que vamos desarrollando el proceso, estas evidencias son pues complementadas con algunas otras actividades que se desarrollan también en los encuentros sincrónicos. Entonces, un poco están orientadas hacia las estrategias de didácticas, de enseñanza de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con didáctica, recursos didácticos. Entonces, digamos que podemos enfocarlo mucho hacia un poco cómo fomentar la enseñanza musical frente a algún tema específico, ¿no? Y cuando hablamos acerca de un tema específico, recordemos que dejamos en el trimestre pasado un temita por desarrollar, ¿cierto? No sé si recuerdan, bueno, que es todo el tema del contrapunto, dado ya como herramienta pedagógica. Estuvimos como un poco
desarrollando o estudiando un poco el tema de las especies, ¿cierto? La primera especie y llegamos hasta la segunda especie. Sin embargo, pues no desarrollamos ningún trabajo, digamos, en específico, sino solamente dimos algunas pautas y hicimos algunos ejercicios, incluso aquí en vivo en las sesiones, para tener en cuenta, para poder un poco visualizar en qué consiste el contrapunto. Y ya pues para iniciar este trimestre, vamos a seguir con este tema, tratarlo de consolidar por lo menos en las primeras sesiones, para ya después hacer un trabajo un poco más, digamos, un poco más globalizado frente a las didácticas activas de la enseñanza musical, pero obviamente pues sin dejar de lado este inicio del contrapunto que digamos que también es importante y que lo hemos visto que nos funciona también como una herramienta pedagógica, ¿no? Bien, entonces este es el cronograma y para un poco dar inicio a lo que sería la competencia, pues creo que recordemos un poco en qué consistía esto del contrapunto, ¿listo? Entonces vamos a iniciar a recordar un poquito de la primera especie y quien de pronto quiera participar puede abrir su micrófono y eso. Entonces, em, para la primera especie, ¿en qué consistía este contrapunto de primera especie? Alguien que nos quiera recordar algo muy corto, cualquier cosita que recuerden sobre este contrapunto de primera especie, pues para no, digamos que explicar de nuevo todo, sino ir recapitulando cositas y ya ahorita vamos a entrar un poquito más en materia, digamos, con algunos ejemplos musicales más acercados, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué recuerdan de este primer contrapunto de primera especie? Era una nota contra una nota. Exacto, esa era una particularidad, ¿cierto? Entonces, una nota contra otra nota o una redonda contra una redonda, ¿cierto? ¿Y qué utilizábamos en ese contrapunto? ¿Qué tipo de intervalos? ¿Alguien que recuerde qué tipo de intervalos utilizábamos en ese? Estamos utilizando terceras y quintas. Exacto, entonces recordemos que tenemos las consonancias, ¿no? Como lo menciona Danilo, consonancias perfectas, que serían las quintas, ¿cierto? Y las octavas, ¿cierto? Quintas y octavas. Y como mencionas, consonancias imperfectas, que serían las terceras, ¿cierto? Y las sextas. Entonces, es prácticamente que el contrapunto de primera especie em, maneja solo consonancias, ¿cierto? Bien, entonces, antes de seguir un poco con el de segunda especie, vamos a ver unos pequeños por acá. Entonces, dame. Bien, entonces hay un material complementario que dejé también en el trimestre pasado y el cual pues vamos a trabajarlo. eh, ese material y he venido pues con unos ejemplos que están allí también en el material. De pronto para los que ya lo visualizaron pues van a ver que son estos ejemplos. Pero es justamente, es muy importante revisar este material. ¿Por qué? Porque el contrapunto por especies, si nosotros lo ubicamos, digamos, dentro de la historia de la armonía, pues va a tener una importancia, digamos, muy grande en la historia de la música. ¿Por qué? Porque vemos que actualmente se han conservado muchas de las cosas que se dieron en el Renacimiento tardío, ¿cierto? Que fue justamente durante el siglo XVI y que todo este tema del contrapunto se consolidó en el barroco, pues que es más o menos en el siglo
o no más o menos, sino justamente en el siglo XVII, ¿cierto? ¿Qué pasaba antes, digamos, de que existiera todo este tipo de contrapunto? Pues vamos a tener que casi toda la música era de carácter modal, ¿no? Cuando hablamos de carácter modal, estamos hablando justamente de los modos griegos, ¿cierto? Cuando vamos al canto gregoriano, cuando vamos a eso, vemos que lo que se buscaba en esa época era que este canto gregoriano, antes del contrapunto, fuera un canto muy tranquilo, muy solemne, que no distrajera a, digamos, a las personas que visitaban los recintos, ¿cierto? Porque era, digamos, de forma religiosa que se utilizaba la música y que no los distrajera. ¿Y qué distraía? La disonancia. Entonces, casi que en sus comienzos de este canto gregoriano de la Edad Media y entrando hacia el Renacimiento, la disonancia pues empezó a tener cierto tratamiento, ¿cierto? Tanto que ya entrado al contrapunto, eh, ya vamos a tener pues un poco ya la introducción de la disonancia, ¿no? Como lo vimos en el trimestre pasado de alguna forma, desde la segunda especie, que ya nos permite incorporar la disonancia, ¿no? Bien. Entonces, dicho esto, vamos a escuchar un poco lo que la técnica, digamos, con la que un poco inició el contrapunto, que fue con algo llamado que se llama el organum paralelo, ¿sí? Y vamos entonces a escuchar un poco de lo que es este organum paralelo. Listo. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Bien, entonces, ¿qué podemos, digamos, decir acerca de lo que acabamos de escuchar? Igual también visualicen un poco la notación musical que vemos ahí en pantalla. Que las voces más que todo son como octavas, ¿cierto? Es una voz primera y como una octava. Bueno, digamos una voz lírica arriba y la voz que va abajo más que todo, ¿no? Sí, correcto, exacto. Entonces, fíjense que justamente como lo dice su nombre, órgano paralelo, entonces se generan octavas paralelas, por lo menos en el inicio, ¿cierto? En el inicio con ese texto, ¿cierto? Que está ahí, es un movimiento melódico paralelo de octavas, ¿cierto? Y justamente eso fue antes de que, digamos, se hiciera un poco el estudio de contrapunto y se generaban esas melodías paralelas en octavas, en quintas y cuartas. Y casi que lo que escuchamos, voy a ponerlo de nuevo, podemos escuchar que en un comienzo suenan las octavas paralelas, luego esas mismas voces van a ser quintas y posteriormente van a ser las cuartas. Entonces ahora escúchenlo de esa forma. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum.
Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Nos qui vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Bien, entonces vemos como la voz principal empieza a tener este intervalo, ¿cierto? Y de alguna forma podemos ver que las voces pues suenan un poco más gruesos, ¿cierto? Entonces ese paralelismo es justamente lo que compositores de la época querían, digamos, innovar, buscar que no se generara tanto ese paralelismo porque, digamos, todo sonaba pues muy parecido y buscar un poco la independencia de las voces, ¿cierto? Era un poco como el objetivo de la época. Entonces, como vimos, está octavas, quintas y cuartas, y ahora vamos a verlo ya en, digamos, un poco posterior, ¿cierto? En donde ya viene todo el tema de la escuela de Notre Dame, ¿cierto? Y en el justamente antes del siglo XVII, por supuesto. También luego de este vamos a escuchar algo de Palestrina, que de alguna forma es alguien que ya em, consolida un poco la visualización de los acordes en las voces, ¿cierto? ¿Con qué? Agregando pues terceras, quintas y sextas. Pero antes vamos a escuchar esta escuela de Notre Dame. Listo. Bien, entonces, como podemos ver, aquí ya es un poco más rítmico, ¿cierto? Pero se sigue generando el paralelismo, ¿cierto? Y también el unísono también empieza digamos, en la parte de los coros, ¿cierto? De las voces, el unísono empieza a cobrar también, eh, digamos, importancia, ¿no? Además, una nota constante, no sé si percibieron que hay un pedal, una nota pedal que es justamente la que dice aquí tenor, ¿cierto? Es una nota pedal que se queda ahí, no sé cómo haría el cantante, pues el que tenga esa voz, porque tiene que hacerlo como en respiración circular, tal vez porque es una nota pedal durante toda la obra. Entonces, lo rítmico empieza pues a prevalecer también, como antes era como las mismas notas en el mismo movimiento melódico, pero aquí ya se siente mucho más lo rítmico. Y ahora sí, Palestrina, donde podemos ver ya mucho más claro el contrapunto de que aquí ya ocurre la independencia de las voces. Entonces vamos a escuchar algo de Palestrina.
Bien, entonces ya en ese punto, ¿cierto? En ese punto podemos ver que ya incluso en los coros, ¿cierto? En la masa coral, ya podemos percibir los acordes, ¿cierto? Sí, como mayores, algunos menores, incluso algunos acercamientos a las funciones armónicas, pero obviamente pues por la época no es que ellos ya estuvieran pensando en los acordes como tal, ya que esto es un desarrollo muchísimo posterior, ¿cierto? Entonces, aquí sí, digamos que el tratamiento melódico, como se hizo en la época, surgió gracias a eso, digamos, los acordes, pero ellos estaban muy concentrados justamente en la parte melódica y en la independencia de las voces. Entonces, ahí se ve un poco como el histórico, ¿cierto? De cómo viene desde de paralelismos, luego un poco la innovación hacia las notas pedales y lo rítmico, y aquí ya la independencia de las voces. Y ya en el barroco, ¿cierto? Ya luego de Palestrina, que esto que acabamos de escuchar de Palestrina, el Renacimiento tardío, y ya en el siglo XVII con el barroco, eh, vamos a escuchar algo de Bach, en donde vamos a ver muchísimo más la independencia de las voces.
tenía el micrófono abajo. Listo. Bien, entonces, como pudimos escuchar ya aquí en el barroco con Johann Sebastian Bach, en el arte de la fuga, se ve mucho más la independencia de las voces y ese tejer de, digamos, de melodías, ¿cierto? Que pareciera que fuera como como una música sin fin, ¿no? Que no tuviera fin. ¿Por qué? Por ese movimiento contrapuntístico, ¿cierto? Y podemos ver pues el uso también un poco auditivo de escalas, en este caso menores, ¿cierto? Porque escuchamos que está en tonalidad menor y el uso de las escalas menor, menor natural, menor armónica y menor melódica, ¿cierto? Con, digamos, con los tratamientos también de alguna forma de la disonancia, digamos, bien resuelta, ¿no? Que es lo que permite como crear ese tejer de varias melodías. Entonces, estos videos lo encuentran justamente en el material complementario. No sé si de pronto alguien lo haya alcanzado a revisar, que yo lo subí antecitos de que terminara el trimestre pasado, pero si no, lo pueden encontrar ahí y ojalá pues escucharlos completos, ya que pues digamos que se van a ubicar mucho más como en el objetivo principal del contrapunto, ¿cierto? Bien, entonces el estudio del contrapunto por especies es justamente un modelo pedagógico, ¿sí? Y fue desarrollado por Johann Joseph Fuchs, que justamente más adelante vamos a ver que hay algo que se llama el giro de Fuchs, que es como un embellecimiento melódico que se le colocó el mismo nombre de este pedagogo. Entonces, por eso lo traemos aquí a colación. Y entonces, aterrizando un poquito más, vamos a recordar qué es justamente un cantus firmus. ¿Qué es un cantus firmus? ¿Quién recuerda qué es el cantus firmus? ¿Listo? ¿Quién recuerda qué es el cantus firmus? Profe, yo creo que el campus Primo era esa parte donde íbamos, eh, bueno, la clase de más tarde de campus Primo, la clase donde íbamos mirando si era paralelo o no, como íbamos armonizando el tema. Es como una base para una composición o arreglo, no sé. Sí, muy bien, sí, justamente. Es una melodía que sirve para hacer una composición. Muy bien, exacto. Es las tres respuestas es justamente lo que es un cantus firmus, ¿cierto? Es justamente un motivo melódico, ¿cierto? Que obviamente como está dado a las especies, pues no tiene, digamos, estás generalmente escrito en redonda, ¿cierto? Pero es solamente como un recurso pedagógico para estudiarlo. Ya si uno quiere elaborar otros tipos de contrapuntos, puede inclusive poner un cantus firmus con un motivo rítmico, melódico, de pronto un poco más llamativo, ¿cierto? Pero para estudiarlo, pues vamos, lo estamos implementando como lo anuncia este modelo pedagógico con las redondas y que el contrapunto es el que va moviéndose un poco más que el cantus firmus, ¿cierto? Es justamente esa base, como lo llaman. Un poco, ya ahorita vamos a ver unos ejemplos de cantus firmus, pero quiero que tengan claro este cuadro que también lo encuentran en el material complementario, que es con el uso de las disonancias y de las consonancias, ¿cierto? Este cuadro me parece muy, digamos que estructura todo lo que los intervalos que se deben usar hasta la tercera especie, ¿cierto? Y tener muy claro cuáles son las consonancias perfectas,
las imperfectas, que incluso está en este tipo de notación moderna, ¿cierto? Porque ellos no lo pensaban no lo escribían de esa manera, pero aquí tenemos las consonancias imperfectas, que son las terceras y sextas, ¿cierto? E incluso las disonancias, que recordemos que las disonancias, entre más cercanas estén, más van a vibrar, ¿cierto? Como son las disonancias fuertes, que es la segunda bemol, que es en intervalo de segunda menor, ¿cierto? La séptima, que también al escucharlas vamos a sentir ese tipo de vibración. Y como lo mencionan acá, una disonancia suave, bueno, de alguna forma, de la segunda mayor, el bemol 7, ¿cierto? Una disonancia neutra, o sea que no es ni suave ni fuerte, que sería el tritono, ¿cierto? La cuarta sostenida, o el bemol 5, que son enarmónicos, ¿no? Y consonancias perfectas en cuanto a acústica, que sería justamente las cuartas, pero que no son, digamos, de alguna forma actualmente consolidadas como una disonancia, porque como lo habíamos hablado, incluso, digamos, la salsa tiene, o muchas de las músicas modernas utilizan la cuarta, pues incluso como un motivo melódico, ¿cierto? Entonces es importante no perdernos tampoco pues del panorama actual, ¿no? Es un poco como qué cosas han permanecido y qué cosas han cambiado de contexto. Listo, bien. Entonces vamos ahora a analizar una pequeña obra de un gran guitarrista, justamente de la época del Renacimiento tardío, que fue Fernando Sor. Entonces voy a compartir la partitura. Sin embargo, creo que nos restan como 2 minuticos. Entonces, mejor vamos a ingresar de nuevo a la sesión para no interrumpir eso que vamos a visualizar. ¿Listo? Entonces, nos vemos en el